Que además se está realizando hoy las elecciones internas en los partidos políticos. De ese tema conversamos con Alonso Encarnación Ramírez, que es abogado de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Primero conocer, señor Encarnación, cuáles son, digamos, estos nuevos métodos o tecnologías que se están aplicando para realizar estas elecciones internas. Bien, en primer lugar, para efectos de la inscripción de las listas y fórmulas de candidatos, el Jurado Nacional de Elecciones implementó el sistema Declara Internas para esas elecciones. Lo que hizo el Declara Internas es permitir a los presidentes de los órganos electorales centrales de cada organización política inscribir precisamente estas fórmulas en el caso de las elecciones regionales y municipales y las listas de candidatos en el caso de las de elecciones municipales, provinciales y distritales, para efecto de que estas puedan ser remitidas a la OMPE y posteriormente se puedan inscribir o imprimir las actas y las cédulas de votación, como ya lo ha venido haciendo la OMPE y evaluando a través de su función fiscalizadora el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ese es el primer, digamos, el primer instrumento virtual que ha podido implementar el Jurado Nacional de Elecciones. Además, la ciudadanía, en este caso los afiliados que van a ejercer su derecho al voto el día de hoy, han contado con el voto informado. Es otro aplicativo que también está publicado en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones, por el cual se pueden evaluar o advertir estas listas y fórmulas de candidatos que han sido inscritos por cada órgano electoral central de la organización política. Y, señora Encarnación, ¿todas las organizaciones políticas se han mostrado satisfechas con estos procedimientos, estos mecanismos, o han tenido que resolver algunos cuestionamientos? Bueno, satisfechas, por supuesto. Todo mecanismo virtual que implique la no presencialidad es en beneficio del ciudadano y en este caso de las organizaciones políticas. Probablemente, o en todo caso, siempre existen organizaciones políticas que probablemente oportunamente no han presentado estas listas de acuerdo a cómo se los exige el reglamento emitido por OMPE y el reglamento de competencia que emite el Jurado Nacional de Elecciones. Han habido casos, peticiones, solicitudes posteriores a la fecha límite con la que se han solicitado, por ejemplo, la ampliación de forma excepcional de este Declara Internas para que puedan continuar incorporando las listas. Sin embargo, el cronograma de elecciones internas aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, dentro de otra de sus funciones delegadas por la Ley 31357 emitida por el Congreso el 31 de octubre, implicaba que todas las organizaciones políticas se circunscriben o se limitan a este cronograma. Dentro de estos requisitos o características solicitadas por el cronograma es que inicialmente se debían presentar las listas hasta el 9 de abril. Sin embargo, a pedido del Congreso, una ley emitida expresamente por el Congreso, se amplió este plazo, hubo la necesidad de ampliar este plazo de manera muy excepcional hasta el 11 de abril. Y esta fue, sí, la fecha última para presentar estas listas de candidatos. Doctora Encarnación, ¿qué se puede encontrar, ya que el tema es voto informado, pero qué tipo de información pueden encontrar los ciudadanos? ¿Qué es lo que se está adjuntando con relación a cada una de las personas que postulan? Bueno, a través del voto informado podemos encontrar información como, por ejemplo, los antecedentes penales. Ahora, la idoneidad de cada uno de los candidatos, tratándose de precandidaturas, ojo, todavía no estamos hablando de candidatos electorales, que son los que se van a presentar hasta el 14 de junio, y que se presentan ante ya un órgano electoral nacional, que es cada jurado electoral especial distribuido a nivel nacional, que van a ser un poco más de 90. La idoneidad, repito, la idoneidad de evaluar los requisitos, en primer lugar, el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y también de forma reglamentaria por el Jurado Nacional de Elecciones, está a cargo de los presidentes de los órganos electorales centrales con los que cuenta cada organización política. De esta manera, esta responsabilidad no solo alcanza al momento de la presentación, es decir, no solo alcanza al momento de la presentación, es decir, no solo alcanza al momento de la inscripción de las listas, sino que también alcanza al momento de la evaluación de los requisitos. Y esta es la
la responsabilidad no es solamente presentarlos de forma oportuna, esas listas y fórmulas de candidatos, sino también evalúa que estos sean los candidatos idóneos y que puedan cumplir, que deban cumplir con los requisitos que se han establecido previamente, ¿no? Ciertamente, señora Encarnación, siempre invocamos a los ciudadanos que antes de votar se informen adecuadamente, ¿no? Y ahora tienen una oportunidad en la plataforma web Voto Informado, pero la consulta es, ¿cuál ha sido el nivel de interactividad que ha tenido esta plataforma? ¿Realmente los ciudadanos han accedido a buscar información para estar enterados quiénes son los candidatos? Bueno, una estadística por el momento no la tenemos. Lo que sí, lo idóneo es una participación activa, en este caso de los afiliados, ¿no? Reitero, el día de hoy y el día 22 de mayo, el próximo domingo, la votación está limitada a los afiliados. A partir del 14 de junio, cuando ya se hayan elegido a estos precandidatos, la ciudadanía va a poder evaluar nuevamente la idoneidad y las características, los requisitos, el desempeño laboral, profesional, incluso sentencias penales, ¿no?, de cada uno de los candidatos. ¿Por qué? Porque tenemos otro aplicativo que se denomina Declara. Declara, y a través de su declaración jurada de hoja de vida cada candidato, ahora sí, candidato para el 14 de junio, ya va a poder, la ciudadanía va a poder evaluar cada uno de los requisitos que le exige la ley y a través de estos requisitos evaluar la idoneidad de cada uno de los candidatos. Perfecto. Doctora Encarnación, le pido nos espere en la línea telefónica unos instantes, por favor. Tenemos que escuchar a los anuncios. En Trujillo los estamos acompañando el domingo en Ampliación de Noticias aquí en RPP, La Voz de todo el Perú, y estamos en diálogo con el señor Alonso Encarnación Ramírez, abogado de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, conversando sobre las elecciones internas que se desarrollan en las organizaciones políticas para elegir a sus candidatos de las próximas elecciones regionales y municipales. Son 2 jornadas, señora Encarnación, para las elecciones internas, 15 y 22 de mayo. Si podría ampliarnos y explicarnos en qué consisten estas jornadas y también conocer cuál es la mayor cantidad de organizaciones políticas que han optado por la elección directa y la otra por elección de abogados. Claro que delegados. Delegados. El día de hoy se van a efectuar la modalidad de elección de directa o un afiliado, un voto. El día 22 de mayo, el próximo domingo, se efectúa la elección de delegados, ¿no? Elección de candidatos por delegados. ¿Qué implica? El día de hoy, cada afiliado tiene un voto para elegir a sus representantes o a quienes los van a representar el próximo 2 de octubre. La elección del próximo domingo implica que el día de hoy se hayan elegido inicialmente determinados delegados por determinadas circunscripciones de cada organización política. Estos delegados elegidos el día de hoy, 15 de mayo, van a poder elegir el 22 de mayo a sus representantes por cada organización política. La modalidad a elegir fue determinada por cada organización política en el plazo que correspondiente. Su segunda pregunta fue, perdón. ¿Cuántas organizaciones políticas han optado por la elección de delegados y cuántas por la elección directa? ¿Qué es lo que ha primado? Correcto. De un total de 147 organizaciones políticas que van a participar en este proceso electoral, un total de 59 han elegido por la modalidad directa, es decir, la modalidad de elección de un afiliado, un voto, que se va a realizar el día de hoy. Y 88 organizaciones políticas optaron por la modalidad de elección indirecta o de delegados, que se va a efectuar el subsiguiente domingo. Ahora, doctora Encarnación, ¿cuáles son los mecanismos también que se están usando desde el Jurado Nacional de Elecciones para evitar algún tipo de fraude en estas elecciones internas? Bueno, lamentablemente, yo entiendo que usted se refiere a las renuncias que han venido siendo presentadas a lo largo de este proceso y que en anteriores procesos también han habido casos muy reducidos, pero en este caso más. Sucede que el sistema virtual de mesa de partes virtual fue implementado a raíz de la pandemia. Uh-huh. Como en todas las instituciones del Estado, el Jurado Nacional de Elecciones también implementó su mesa de partes virtual para efectos de que el ciudadano no se exponga ante el incremento de enfermedad o el incremento de contagio de la COVID-19.
A raíz de esto, se vinieron presentando desde el mes de enero unas diferentes cantidades de renuncias de candidatos que habían sido previamente inscritos como afiliados a una organización política, que es lo que alegaban posteriormente los afiliados o los precandidatos en algunos casos, es: yo nunca presenté esa renuncia. Bueno, lo correcto es que la mesa de partes virtual, en ese caso, actúe de manera correcta, porque toda institución del Estado debe actuar bajo el principio de presunción de veracidad. Es decir, si se me presenta un documento a la institución a través de una mesa de partes formal, no podría asumir yo que el documento presentado es falso, o que existe, como lo han alegado algunas personas, una organización criminal para efectos de presentar estas renuncias, ¿no? Para efectos de dejar sin validez la presentación o la afiliación de algunos candidatos. Es por ello que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones... A eso iba, ¿no? ¿Qué situaciones podrían invalidar una presentación? Claro que sí. Al presentar una renuncia, un afiliado prácticamente invalida su postulación o su participación en un proceso electoral. Por ello, cada una de las renuncias que habrían sido formadas o presentadas de manera irregular, o estas renuncias que no han sido reconocidas por quienes son o por quienes habrían sido los renunciantes, han sido evaluadas por el Jurado Nacional de Elecciones en todos los casos, en vía de apelación, y han sido los resultados han sido favorables a estos solicitantes, ¿no? Entiendo que todavía hay candidatos que están denunciando estas renuncias, pero el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones todavía se encuentra en el plazo para resolver aquellas únicas renuncias que todavía están pendientes de resolver. Y más o menos en esa misma línea, doctor, ¿en qué situaciones se podría anular o no considerar válida la elección interna en una organización política? Bueno, ya estamos hablando de toda del proceso elección interna. Exacto. Bueno, en este momento la función que está realizando el Jurado Nacional de Elecciones, de las 3 que le ha delegado el Congreso, es únicamente la de fiscalización. El día de hoy, domingo 15 de mayo y el 22, el Jurado Nacional de Elecciones realiza o efectúa o ejecuta su labor fiscalizadora en el marco del escrutinio, de llevar a cabo de manera correcta las elecciones, ¿no? En el día de las elecciones. Posteriormente, tenemos otra de las funciones del Jurado Nacional de Elecciones es la de resolver controversias jurídicas, siempre y cuando sean de carácter numérica y respecto al resultado final que vaya a emitir la OMPE, que tiene como fecha límite el 7 de junio del 2022. A partir de ahí, y bueno, también otra de las resoluciones de controversia a las que está facultado el Jurado Nacional de Elecciones es respecto a las actas observadas que se van a emitir el día de hoy o también el próximo domingo, ¿no? Respecto a estas facultades, van a ser evaluadas luego que tengamos, por ejemplo, las actas observadas y tengamos hasta el 7 de junio los resultados finales emitidos por la OMPE. Ahora, digamos que las herramientas tecnológicas que se están usando, la disposición de fiscalizadores o no sé qué otro tipo de mecanismos pueden utilizar para las elecciones internas, ¿garantizan al 100% la transparencia de esas? Claro que sí. Bueno, primero tenemos un límite porque recordemos que la Ley Orgánica de Elecciones establece que las organizaciones políticas constituyen asociaciones o organizaciones de derecho privado, y como asociaciones de derecho privado se rigen o se deberían regir por sus propias reglas, ¿no? Estatutos, reglamentos partidarios, reglamentos de elecciones. Sin embargo, el propio Congreso delegó ciertas facultades a cada uno de los 3 organismos del sistema electoral. Ya más o menos expliqué que en el caso del Jurado Nacional de Elecciones son la fiscalizadora y posteriormente la de resolución de controversias en algunos casos. Pero lo que sí debemos tener certeza es que las 3 instituciones que conforman el sistema electoral han cumplido a cabalidad con cada una de las funciones que para elecciones internas le ha conferido el Congreso de la República. Sí, doctor, Samir Villaverde, empresario con prisión preventiva, hay que decirlo claramente, ha asegurado que Pedro Castillo lideró, planificó y coordinó con el Jurado Nacional de Elecciones su victoria en las elecciones. Ya hubo un comunicado de rechazo por parte de su organización, pero la consulta es, ¿estas acusaciones han afectado al Jurado Nacional de Elecciones a pocos días de las elecciones internas, o en todo caso ha impulsado a vigilar con más acuciosidad algunos procedimientos? Bueno, sinceramente lamentables las manifestaciones.
tanto más y, como conocemos en el argot jurídico, no podría yo argumentar hechos si es que no he corroborado de forma idónea y suficiente con algún medio de prueba lo que yo estoy argumentando. Entonces, algún desprestigio para las instituciones del Jurado Nacional que conforman el sistema electoral, como son OMPE, RENIEC y Jurado Nacional de Elecciones, bueno, quedaría quedaría del lado de la ciudadanía, ¿no? A ver cómo toma estas declaraciones. Probablemente sí, son declaraciones en desmedro de estas tres instituciones. Sin embargo, para efectos de este proceso electoral que ya está en marcha y que está llevándose a cabo las elecciones internas, yo creo que no tiene ningún tipo de injerencia, no mella en nada el normal desarrollo que se ha venido cumpliendo este proceso electoral en marcha. Perfecto. Alonso Encarnación, abogado de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias por su tiempo en Ampliación de Noticias. Son ya las 8:28, Carlos. Escuchamos los anunciantes titulares y luego volvemos, por supuesto, con mayor información. SRPP, la voz de todo el Perú.